Bienvenidos a este podcast, un espacio donde exploraremos la obra y pensamiento del destacado y renombrado poeta peruano César Vallejo. Acompáñenos en este viaje mientras desentrañamos cómo Vallejo aborda y desafía las complejidades de la discriminación y la idealización de la desigualdad en su obra. Descubriremos cómo su obra resuena aún en la actualidad y arroja luz sobre cuestiones sociales que siguen siendo relevantes. En nuestro viaje a través de la vida y obra de Vallejo, exploraremos los cimientos que moldearon su genialidad poética y nos sumergiremos en su infancia para comprender las complejidades de su experiencia. Su niñez, según Josie Wicks, fue un periodo marcado por la sumisión, fragilidad y la falta de resguardo ante las amenazas del entorno. En ausencia de una fuente directa que relate la infancia de Vallejo, nos sumergimos pues en su poesía como un portal para descubrir los retazos de su yo niño, camuflados entre metáforas, alegorías y representaciones poéticas. Josie Wicks nos brinda una perspectiva única al analizar la infancia de Vallejo a través de sus poemas, revelando que esta fue una etapa que, desde la mirada retrospectiva del poeta, se torna embellecida, emotiva e idealizada. Obras que denotan una sumisión a los adultos, un tono de aislamiento y confinamiento, incluso la representación de la niñez como una casa abandonada en los últimos versos del poema 3 de su obra Trilce, nos sumerge además en la oscura complejidad de su experiencia infantil. Exploramos la fascinante vida universitaria del ilustre poeta peruano César Vallejo, un viaje marcado por desafíos económicos, la búsqueda constante de su vocación y la inquebrantable determinación para superar obstáculos. César Vallejo, conocido por su genialidad poética, enfrentó desde temprano las carencias económicas que amenazaban sus estudios. Dejó sus primeros estudios en varias ocasiones, regresando a su pueblo natal, pero con el apoyo de su padre y hermano, Vallejo no se rindió. Es así que en 1911 se trasladó a Lima y se matriculó en la Universidad de San Marcos, específicamente en la Escuela de Ciencias, marcando un nuevo capítulo en su búsqueda académica. A pesar de sus esfuerzos, la vida en la capital no convenció a Vallejo, llevándolo nuevamente a abandonar sus estudios. Según Kishimoto Yoshimura, la percepción de que no era su vocación lo llevó a renunciar a la Universidad de San Marcos. La vida universitaria de Vallejo es un testimonio de perseverancia. Afrontó críticas y desafíos económicos, pero su persistencia frente a la adversidad destaca la importancia de la dedicación en búsqueda de metas. Es así que la vida universitaria de César Vallejo nos revela no solo los desafíos que enfrentó, sino también la valentía y la determinación que lo llevaron a convertirse en un ícono literario. La historia de Vallejo nos enseña la importancia de persistir en la búsqueda de nuestras metas, incluso cuando el camino parece difícil. César Vallejo, un gran poeta y escritor peruano, cuya vida fue marcada también por la realidad minera y de los grandes terratenientes o hacendados, cuyos propietarios eran dueños de grandes extensiones de terrenos, o corporaciones extranjeras que eran propietarios de grandes mineras. Por un lado pareciese un índice de progreso material, sin embargo era un progreso material acaparado. Y por el otro lado los abusos y aberraciones de los mismos, y la injusticia social del poder judicial de su época. Tal es así que nuestro poeta inspiró grandes obras, tales como El Tungsteno o la novela de Paco Yunque, novelas y cuentos de crítica social, cuyo argumento y personajes han sido adecuados al mensaje político de liberación. Dichos cuentos o novelas dan un mensaje nacional de reivindicaciones sociales y económicas que crean condiciones reales y efectivas de igualdad, de inclusión y justicia social. Fue una manera de lucha indirecta de nuestro poeta, ya que las condiciones de su época eran la persecución a los grandes voceros de esas situaciones sociales. Sin embargo, no en vano cayó la semilla de sus cuentos y sus obras literarias, tal es así que quitó la venda en muchos personajes públicos y de esta manera despertando el interés de justicia social.
Tal es así que su legado perdura hasta el día de hoy. César Vallejo, instigado en la vanguardia literaria latinoamericana, escribió la obra Trilce en 1922, una de las más relevantes del movimiento. Es un proyecto original que propagó la cultura saliente de la época, estableciendo elementos americanos, regionales e indígenas, con dominio europeo. Escribió poemas que declaran la nostalgia, la distancia y pensamientos intelectuales. El poema Trilce de Vallejo incorpora nuevas formas de escritura impactante por la estética europea y contemporánea. El talento único de Vallejo combina elementos de transformación con sentimientos tradicionales, indagando temas metafísicos, existenciales, arquetípicos con la vida cotidiana, las inquietudes personales, intelectuales, políticas y sociales, destacando el enfrentamiento de ser hombres de nuestro tiempo. En su poesía, da testimonio del encuentro que tiene el poeta con una verdad de la cual no se puede dudar y que tiene que ver con la constatación de un sistema de dominación social, donde hay unos que se aprovechan del trabajo de otros, la desigualdad. Esa verdad tiene que ver con la posibilidad de construir una sociedad igualitaria y justa que va de la mano con la opción política de Vallejo, de ser un poeta humanista. César Vallejo fue un destacado poeta peruano del siglo XX, conocido por su obra innovadora y comprometida. Su vida y obra estuvieron fuertemente influenciadas por la realidad social y política de su tiempo, en el que la desigualdad de las clases era un problema importante en América Latina. Su experiencia personal y su entorno influyeron en gran medida en su percepción de la desigualdad social a lo largo de su vida. Vallejo fue testigo de la explotación, la pobreza y las injusticias que afectaban a las clases más bajas. En su poesía, abordó temas sociales y políticos de manera intensa y a menudo crítica. Su obra maestra, Los Heraldos Negros, publicada en 1919, refleja su preocupación por la condición humana y la desigualdad en poemas como Masa y Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Vallejo examina la opresión, la deshumanización y la falta de esperanza que experimentan las clases desfavorecidas. En su tiempo, América Latina estaba marcada por la explotación económica, la discriminación racial y social, y la lucha por la justicia social. Vallejo, comprometido con estas cuestiones, se identificó por la causa de los oprimidos y manifestó su descontento con la realidad social a través de su poesía. Si bien Vallejo no idealizaba la desigualdad de las clases, su obra refleja la cruda realidad que observaba a sus alrededores. Sus escritos sirvieron como un medio para expresar la indignación y la compasión hacia aquellos que sufrían las injusticias sociales. Vallejo no glorificaba la desigualdad, sino que la denunciaba y exploraba sus consecuencias devastadoras en la vida de las personas.